Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Reyes Rivera. Soy abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción de Chile. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Radimicti por la posibilidad de estar exponiendo mi trabajo el día de hoy y también agradecerles por haber organizado este congreso, que es una buena ventana para dar a conocer nuestros trabajos. Eh, en virtud del tiempo que tengo para hablar, voy a entrar de lleno al tema. Yo hoy día les voy a hablar sobre el trabajo realizado, que denominé Reflexiones sobre la metodología de la investigación jurídica realizada en el contexto de la formación profesional de la carrera de Derecho. ¿Ya? Yo en mi último año en pregrado realicé una investigación denominada La exclusión del socio en la sociedad de responsabilidad limitada, memoria con la cual egresé de la carrera, y a propósito de todo el aspecto metodológico y cómo fue mi experiencia en relación a eso, yo escribo este artículo, ¿ya? Por eso, todo lo que yo hoy día diga se basa en mi experiencia personal en la realización de dicha memoria, ¿ya? El día de hoy voy a hablar básicamente de 5 cosas: la metodología, la formación del abogado y sus primeras aproximaciones con posibles fuentes de consulta al momento de realizar investigación. Voy a hablar sobre el derecho como objeto de investigación, sobre la metodología de la investigación jurídica en particular, y por último señalar ciertas pautas para investigar, ¿ya? En base a lo que yo he podido realizar. En ese sentido, lo primero que me gustaría ver es que en la metodología, la palabra metodología proviene desde el punto de vista etimológico, proviene del griego métodos, que significa camino para llegar a un resultado. Eh, en otras palabras, la metodología o método no es más que la serie de etapas o de pasos que debemos seguir para la consecución de un determinado fin. Y en ese sentido, cabe preguntarse si esta metodología es fruto del azar o viene determinada previamente. Yo creo que lo importante aquí es señalar es que aquí es donde radica justamente la importancia del método, eh, toda vez que para llegar al resultado más óptimo, a la investigación más óptima, es vital la experiencia previa de quienes ya han transitado por él, porque lo que busca es que el investigador, en este caso, el investigador jurídico, que es concretamente lo que yo estoy hablando el día de hoy, arribe a la conclusión con el menor esfuerzo posible, o sea, de manera de no desperdiciar recursos ni tiempo. La idea es que obtenga un resultado óptimo, obtenga un resultado que efectivamente resulte un aporte, pero que lo realice sin desperdiciar recursos ni tiempo. Por lo tanto, lo que se busca a través de la metodología es la optimización de los recursos, ¿cierto? Lo que trae como consecuencia que mientras más se perfecciona el método, mejor es la obtención de resultados. Ahora, yo lo señalé en mi trabajo, creo que es importante destacar para todos aquellos que no están muy relacionados con la materia, señalar que el método se extiende a varias ramas del saber. Muchas veces las personas suelen asociarlo solamente con el método científico, que es el más conocido por la generalidad de las personas, pero métodos hay tantos como áreas del saber. Por eso hoy día estamos hablando de la metodología de la investigación jurídica, ¿ya? Dicho esto, una gran clasificación que yo realicé en mi trabajo fue aquella que distingue entre el método de carácter general, que es el que acabamos de señalar, el que acabamos de explicar, y la metodología o método de carácter especial, que es aquel que se refiere a una determinada área del saber. En este caso, estamos hablando de la metodología de la investigación jurídica que se realiza a propósito de los trabajos realizados, o más bien las investigaciones realizadas en el área, ¿ya? Si llevamos esto al área del investigador jurídico, hay varias cosas que nos gustaría señalar en el trabajo del día de hoy. Principalmente las preguntas que yo me planteé en mi trabajo fue determinar si el estudiante de la carrera de Derecho al momento de realizar sus investigaciones es consciente o no de que está utilizando una metodología, y si esta metodología, eh, en el caso de que resulte positiva o negativa esta respuesta, determinar qué metodología o qué técnica ocupa el investigador al momento de realizar su investigación. Y además, otra pregunta que planteo es señalar si es posible realizar una investigación jurídica sin método, ¿ya?
Para esto, en primer lugar, vamos a hablar sobre la formación del abogado en nuestro país, en Chile, y cómo son sus primeras aproximaciones con posibles fuentes de consulta. En ese sentido, la formación del abogado en Chile podemos denominarla como clásica o tradicional, toda vez que el estudio del derecho aquí se basa principalmente en el estudio de códigos, de leyes y de manuales de autores, de fallos de relevancia de los tribunales superiores de justicia, todo lo cual va en directa relación con la malla curricular de las carreras. En ese orden de cosas, en los primeros años de estudio, el estudiante de Derecho tiene una gran cantidad de asignaturas de carácter introductorio. Estudiamos Introducción al Derecho, instituciones políticas, historia del derecho, de manera que en los primeros años tenemos harto contacto con libros, pero con libros donde se estudia mucha teoría, y mucha teoría que no está directamente relacionada con el estudio de la ley con la ley vigente, quiero decir. En ese sentido, lo que estudiamos es teoría de la ley, estudiamos a Kelsen, la pirámide de Kelsen, y tenemos pequeñas aproximaciones con la ley propiamente tal. En ese sentido, a mí me correspondió estudiar el primer año de universidad, una parte muy pequeña del Código Civil y ciertas normas de la Constitución Política de la República. Eh, pero, pero en general lo que se estudia en los primeros años son ramos de naturaleza introductoria. A medida que avanza la carrera, el estudio se va centrando en el derecho puro y duro, por así decirlo. Comenzamos a estudiar derecho civil, derecho administrativo, derecho penal, derecho comercial, derecho laboral, todo el cual se basa en el estudio de la ley vigente. En este punto a mí me gustaría destacar que, además del estudio de la ley propiamente tal, aparecen los primeros libros de autores que tratan la ley, autores que estudian la ley y en base a eso realizan sus manuales, sus tratados, ¿cierto? Y el rol que aquí juega el investigador jurídico es esencial, toda vez que toda vez que permiten, por una parte, llenar sensibles vacíos existentes de la legislación eh, y proponen muchas opiniones, interpretaciones y plantean y diversos planteamientos que se realizan a través de la mirada crítica del estudio de la ley que realiza el investigador, de la sistematización y del ejercicio intelectual de calidad, que finalmente eh, terminan convirtiéndose en libros de mucha importancia para el estudio, ¿ya? Eh, en ese sentido, solo para que quede más claro, lo que quiero decir en toda esta lámina es que el estudio del derecho en Chile se basa en el estudio de libros, pero a medida que avanza se estudia la ley, ¿ya? Y a medida que se realiza el estudio de la ley, se destacan diversos autores que realizan sus manuales sobre la base de la interpretación que realizan de la ley, ¿ya? De manera que, ¿por qué es importante lo que acabo de señalar? Porque da cuenta de cómo el investigador empieza a tener contacto con posibles fuentes de consulta en el futuro, al momento de realizar su investigación. ¿Y cuáles son las fuentes de consulta? Principalmente los documentos. Los documentos en un sentido amplísimo, ya sea libro, ya sea la ley, ya sean sentencias, ¿cierto? Ya sea el estudio del derecho comparado, todo el estudiante de derecho va teniendo este contacto con posibles fuentes de consulta que le servirán de guía al momento de realizar su investigación al final de su carrera universitaria, o por lo menos lo que me sucedió a mí. Sobre el derecho como objeto de investigación, cada vez que nos planteamos realizar una investigación en el ámbito del derecho, la principal pregunta que nos debemos plantear es ¿qué vamos a estudiar en definitiva? Porque una vez que se determine lo que vamos a estudiar, podemos ver cuál es la técnica más adecuada para realizar nuestro trabajo. En ese sentido, podemos estudiar la norma jurídico-positiva, vale decir, la norma que se encuentra actualmente vigente en un país y que es ley en virtud de que ha sido dictada conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley, ¿cierto? Por lo tanto, es la norma jurídica vigente. Nuestro estudio puede centrarse, además, en el estudio del derecho histórico,
vale decir, decimos derecho histórico, pero al ser una norma que ya se encuentra derogada no es propiamente derecho. Sin embargo, también podemos centrar nuestro estudio en ello. Podemos centrar nuestro estudio en el derecho comparado, vale decir, en las instituciones que rigen, por ejemplo, que rigen otros países en relación a lo que existe en nuestras propias legislaciones, o podemos realizar un estudio de la dogmática jurídica. Aquí en realidad hay una pequeña discusión, hay un sector de los autores que señalan que el estudio del derecho debe necesariamente centrarse en la norma jurídico-positiva, y los trabajos que se realicen en este contexto se deben encontrar exentos de toda consideración valórica. ¿Ya? Aquí hay autores que dicen que lo importante al analizar el derecho, la norma, lo importante es el derecho que es y no el derecho que debiera ser. ¿Ya? Por lo tanto, para ello el estudio se centra exclusivamente en la norma jurídica. Por su parte, hay quienes señalan que el estudio debe realizarse desde un punto de vista dogmático jurídico. Sobre la metodología de la investigación jurídica, cabe simplemente decir que es aquellas metodologías que nosotros clasificamos al principio como especiales, eh, y al momento de plantearnos realizar una investigación en este contexto, nosotros, o por lo menos yo, me centré principalmente en el análisis de estas cuatro que están en la lámina. Por una parte tenemos el método documental, el método comparativo, el método histórico-analógico y por último el método intuitivo. Y los vamos a ver a continuación. Sobre el método documental, bueno, punto aparte, una cosa que se destaca de la metodología de la investigación jurídica es que presenta cierta peculiaridad, toda vez que tanto la ciencia que se encarga de estudiar el derecho como el derecho mismo se constituyen como objeto de estudio. Ambos son fuentes de información y por lo tanto ambos son conocimientos. La verdad es que es algo bastante peculiar. Y ahora vamos a proceder a analizar brevemente las técnicas que yo señalo acá. En primer lugar, para realizar investigación jurídica, la primera técnica que me gusta destacar es el método documental, y el que, tal como señala su denominación, se basa principalmente en el estudio de textos, de documentos de la más diversa índole. A propósito de la investigación realizada en el área del derecho, puedo decir sin miedo a equivocarme que se constituye como el método por excelencia utilizado por el investigador jurídico. Como ya señalé anteriormente, el estudio del derecho se basa principalmente en el estudio de textos, de documentos de la más amplísima gama. Por lo tanto, al momento de realizar una investigación en esta área, en la investigación jurídica, lo lógico y lo que siempre ocurre es que el investigador se va directo a los documentos, al estudio de documentos. Por lo tanto, más allá de intentar responder nuestros planteamientos, por ejemplo, a través de la comprobación de hechos empíricos, como ocurre con otras áreas del saber, lo primero que hace el investigador, o debe realizar el investigador que realiza la investigación en este contexto, es hacer una recopilación y un análisis de toda la literatura que hay escrita sobre la materia a investigar. ¿Ya? En virtud de la utilización de este método, lo que debe hacer el investigador es, por una parte, establecer las pautas que lo van a guiar a resolver el problema que se ha planteado, y por otra, es realizar un análisis crítico y sistematizar una serie de datos e información que existan sobre la materia, que en principio se encuentran desconectadas entre sí, aparentemente, pero a través de la sistematización el investigador debe ser capaz de crear todo un contexto donde estos datos aparentemente desconectados se unan. ¿Ya? Solamente a través de la aplicación de este método creemos que el investigador puede realizar un buen trabajo. Por ejemplo, pongamos a modo de ejemplo, el abogado que en el ejercicio de la profesión se encuentra frente a un planteamiento realizado por un cliente, lo primero que hace es ver los documentos, y en base a esto puede montar su teoría del caso. ¿Ya? ¿Por qué es importante el documento? Es importante porque presenta mucha fidelidad respecto a su contenido y porque nos permite acceder a información que de otra manera no tendríamos cómo estudiar. Sobre el método comparativo consiste en aquellas técnicas que nos permite estudiar una determinada institución y compararla con otra. ¿Ya? En el derecho, este método es muy utilizado, y en este caso a mí me gustaría llamarlo, o me gusta llamarlo como el
estudio del derecho comparado, como señala la lámina, toda, es que nosotros desde el principio de la carrera somos muy conscientes de que de esta forma de estudiar el derecho. Siempre lo que se suele hacer en el estudio de la carrera es estudiar la norma o la institución existente en nuestro país y la comparamos con lo ocurrido en otros países que tienen un sistema similar al nuestro. ¿Ya? Creemos que el estudiante de Derecho es muy consciente de esta técnica. Yo la tuve muy en cuenta al momento de realizar mi trabajo. Yo al momento de realizar mi trabajo estudié la institución en Chile y realicé un estudio de lo que ocurría en, por ejemplo, Argentina, en España, en Colombia, en Perú y en varios países. ¿Ya? Permite llenar lagunas. Si nos encontramos con algún vacío, recurrimos a esta institución y vemos cómo está regulado en países similares. También tenemos el método histórico o analógico, cuya función consiste en estudiar normas jurídicas que nos rigieron en el pasado. Nos permite determinar cómo ha evolucionado la sociedad y las instituciones que nos rigen, y además a través de este importante nos permite estudiar la historia de la ley, ¿ya? Para ver cómo fue el proceso de dictación de una determinada ley que nos rige. Muy importante aquí señalar que está íntimamente ligado con el método documental. En general, todo lo que yo he señalado acá siempre se remite al método documental, de manera que la técnica utilizada siempre se va a relacionar con otra. Y por último tenemos el método intuitivo. El método intuitivo que consiste en la anticipación mental que realizamos frente a un determinado problema. Aquí me gustaría destacar que en general el abogado en el ejercicio de la abogacía, como el investigador que se desempeña en el área de la investigación jurídica, es un método que utiliza siempre ante algún problema que se nos plantea en el ejercicio profesional, nosotros tenemos una idea de cómo solucionarlo. Independiente de que no sepamos exactamente el camino, siempre tenemos una posible respuesta. En ese sentido, por lo menos en mi caso particular, al momento de realizar mi memoria de prueba en pregrado, y al momento de plantearme el problema, yo ya veía una posible solución. ¿Ya? Veía una posible solución, solamente que no sabía exactamente cómo llegar a ella. Pero en base a los años de estudio anteriores que había tenido, toda vez que hice la memoria de prueba del último año de pregrado, sabía en definitiva hacia dónde se tenía que dirigir mi investigación. Esto solamente se logra a través del método intuitivo, ¿ya? Es algo que es propio, yo creo, de las personas que se desempeñan en mi área profesional. O sea, ante cada tarea intelectual nos hacemos una idea de lo que debemos realizar. Ahora, sobre las pautas generales para investigar en el derecho desde mi experiencia universitaria, lo que puedo señalar es que ocupamos todas las técnicas, definitivamente ocupé todas las técnicas que señalé. Es importante que se tengan en consideración al momento de realizar la investigación, por cuanto nos va a permitir llegar a un mejor resultado. Y como puede verse, para mí por lo menos el método documental es el que se constituye como elemento central al momento de investigar, y todos los otros métodos, o sea, las técnicas, perdón, que utilizamos, siempre se relacionan al documento, al método documental. Todo se recopila en documentos. Por lo tanto, queremos hacer estudio del derecho comparado, recurrimos a las leyes que rigen a los países que queremos estudiar. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que estas técnicas se interrelacionan, pero siempre para mí ha tenido preponderancia el método documental. Como conclusión, y en aras del tiempo, me gustaría señalar que no hay lugar a dudas que la metodología se constituye como la principal herramienta del investigador jurídico al realizar su trabajo. No es posible obtener buenos resultados. En mi caso particular, no siempre fui consciente de que estaba utilizando una metodología. Yo cursé una asignatura denominada Metodología de la Investigación, investigación jurídica, quiero decir, Metodología de la Investigación Jurídica, que me dio luces de cómo iba a realizar mi investigación en el futuro. Pero no siempre fui consciente de la técnica que estaba utilizando, de la metodología que estaba utilizando. Por lo tanto, este trabajo tiene como fin eso,
ser una luz a quien, o una guía a quien quiera realizar investigación en esta área, que sean conscientes de lo que están realizando. Yo no siempre fui consciente de qué técnica estaba utilizando, por lo tanto, espero que sea de utilidad. Respecto a las técnicas utilizadas, puedo señalar que utilicé todas las técnicas señaladas en este trabajo. Es imposible haber hecho mi memoria sin haberla utilizado. Y respecto a la otra pregunta que yo planteaba, respecto a si es posible realizar investigación jurídica por lo menos sin la utilización del método, la verdad es que no. Yo creo que no es posible, toda vez que para llegar a alguna conclusión adecuada es bueno apoyarse, es necesario en realidad apoyarse en documentos, en leyes, en lo que dicen otros autores, porque sin ellos podemos llegar a ideas cerradas. Yo perfectamente pude haber inventado lo que quería decir en mi memoria de prueba, pero pudo haber estado todo mal. ¿Ya? Por lo tanto, la utilización de las técnicas y el método en el campo de la investigación jurídica se hace del todo necesaria para, para llegar a un buen resultado, y ojalá que el investigador que se realice que se desempeñe en esta área sea consciente del método, porque para los abogados no siempre es fácil hacerlo. Me pasé un poco y en virtud de lo señalado por los organizadores, me gustaría darle las gracias por haber puesto atención, pero no haber ido demasiado rápido. Y nuevamente me gustaría agradecer a Redim City por la posibilidad de estar el día de hoy, y espero que este trabajo sea de ayuda y sirva de guía a quien desee investigar en el área jurídica en el futuro. Eso, nada más que agradecer nuevamente y muchas gracias. Hasta luego.